La sociedad está diseñada para que no seas exitoso y en este video te voy a mostrar cómo tú sí puedes serlo. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo encontré esta información porque ni el colegio, ni la universidad, ni la sociedad me la brindó. En el 2015 pasé un año difícil adentro de mi carrera deportiva, lo cual me llevó a un proceso de introspección y afortunadamente conecté con esta información que voy a compartir hoy con ustedes. Cuando regresé de Estados Unidos, después de haber tenido una temporada desastrosa a nivel profesional, jugando golf en uno de los circuitos más importantes del mundo, regresé a Colombia y afortunadamente alguien me obsequió, al verme en la dificultad en la que yo estaba, alguien me obsequió, alguien me sugirió entrar a un programa de crecimiento y desarrollo personal, al cual yo tenía mucha resistencia de entrar, pero finalmente terminé accediendo a entrar a este programa que realmente transformó, no mi vida inmediatamente, pero sí transformó mi manera de pensar, porque hice consciente muchísimas cosas que estaba pasando por alto. ¿Y por qué digo que la sociedad no quiere que seamos exitosos? Es porque el sistema está diseñado de una manera que nos mantiene dormidos, nos mantiene totalmente mirando en una dirección opuesta a donde está la verdadera transformación, a donde está el verdadero crecimiento y a donde está realmente ese verdadero propósito del ser humano. Cuando conecté con esta información, empecé a ser consciente que nosotros somos los responsables de todo lo que pasa en nuestras vidas, que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones deben estar completamente alineadas y deben ser coherentes para poder empezar a manifestar en nuestras vidas lo que realmente deseamos. Empecé a creer en algo más allá, en algo muchísimo más grande, porque yo era una persona que había sido educado por fuera de todo el tema religioso, lo cual solamente creía en lo que podía ver. Y para mí era muéstreme para poder creer, ver para creer, cuando es al contrario, es creer para ver. Pero cuando empecé a conectar toda esta información y me di cuenta que hay algo más allá, que hay una fuente, que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad, a ser coherentes con lo que les acabo de decir, pensamientos, palabras, acciones, a entender cómo funciona el cerebro, a entender cuáles son esas emociones de vibración elevada, emociones de vibración baja, que son las que terminan atrayendo a nuestra vida esos eventos. Cuando empecé a entender toda esta información, inmediatamente algo hizo clic. Y para mí, la primera pregunta o el primer cuestionamiento que me hice es: ¿cómo es posible que la sociedad no nos enseñe esto, que el sistema educativo no esté compartiendo esta información? Y a partir de ahí nace una semilla de lo que yo estoy haciendo hoy. A partir de ahí nace una semilla para lo que es 180, que es justamente darle un giro de 180 grados a tu vida compartiendo esta información de alto valor. Cuando conecté con esto, con esta información, vinieron muchísimas dudas y muchísimos cuestionamientos a mi vida, como por ejemplo, el sistema educativo y los colegios es lo más parecido a una cárcel. Piensen por favor por un momento, porque tenés que pedir permiso para poner tu punto de vista, es decir, tenés que levantar la mano para hablar, tenés que pedir permiso para ir al baño, te dicen cómo te tenés que vestir con un uniforme, te dicen a qué horas puedes comer, te dicen a qué horas puedes descansar, y por allá al fondo, en otro salón, hay un señor que es el director, que aparece de vez en cuando, que es el encargado de rodar todo el show. Y cuando uno ve eso y mira una cárcel, es exactamente lo mismo. Justamente este año sacamos a nuestra hija Luna del colegio porque queremos entregarle una educación diferente, queremos que pueda encontrar su esencia y queremos que tenga sus alas desde muy pequeña y las pueda expandir, y no que la corten esas alas y la encasillen como lo hace el sistema, porque es lo que el sistema propone. El sistema propone: vaya al colegio, vaya a la universidad,
Es más, endeúdese para ir a la universidad y salga a trabajar de 9 a 5 para pagar la deuda de la universidad, para casarse, para tener una casa y obviamente entrar en esa carrera de la rata de la cual es muy difícil salir si uno no es consciente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a salir de esta situación? ¿Cómo podemos empezar a tener resultados? ¿Cómo podemos evitar que el sistema nos agarre y que no nos deje ser exitosos? El primer paso es empezar a ser conscientes de este tipo de situaciones, de lo que sucede en el colegio, ser conscientes de lo que sucede en la televisión. ¿Qué es la información que está entregando la televisión? Si ustedes ven las noticias, están cargadas y están llenas de emociones negativas que hacen que se genere odio entre las personas. Si ustedes ven una noticia, lo único que ustedes van a encontrar es división. No quiero entrar a profundidad, pero un equipo de fútbol es verde, el otro es rojo y la gente pelea porque son de equipos distintos, lo cual están generando una división en la sociedad cuando necesitamos es unirnos en conciencia, en desarrollo personal, en trabajar juntos, en crear para ser mejor cada día. Pero el colegio, las noticias van creando esa división. Ahora, ¿cuáles son las fuentes más altas de ingreso de los departamentos en el país o en Colombia? Las fábricas de licores. La fábrica de licores promueve el consumo del trago, algo que simplemente nubla y te pone a vibrar en estados emocionales muy bajitos. Porque sí, claro, te sentís contento por 30 o 40 minutos, pero después de eso llega un remordimiento, llega el guayabo. ¿Qué haces o qué decís cuando estás borracho, cuando no estás en control de tu mente, de tu cuerpo? Ahí es donde realmente empiezan a pasar cosas muy malas. Entonces, cuando uno empieza a ver que el colegio te encasilla, que las noticias te están dividiendo y que el gobierno de otra manera te está incitando a que consumas licor, trago para mantenerte dormido y vos te das cuenta de que eso es lo que está pasando dentro de la sociedad, ese es el primer paso para poder empezar a tener un cambio y una transformación. Cuando ya soy consciente de ese tipo de cosas y decido y elijo decido no participar en estas situaciones o en estos eventos. Sí, yo sé que es difícil, que cómo va a sacar del colegio, etc. El sistema ya está estructurado y no hay que hacer todos los cambios ya, pero el primero es empezar a ser consciente, es consumir un poco más de información del otro lado de la cara de la moneda y conectar con el segundo paso, que es empezar a salir de ahí, que se llama desarrollo y crecimiento personal. El desarrollo y el crecimiento personal es fundamental para poder escapar de ese sistema, para poder saber quiénes somos, para poder enfrentar nuestros miedos, para poder saber qué es lo que queremos, para poder estar saludables, para poder construir una mejor versión. Y esa mejor versión, ojo, que esa mejor versión no es para nosotros. Esa mejor versión obviamente va a aumentar o va a mejorar nuestro estilo de vida, pero esa mejor versión es para regalársela al mundo, para servirle mejor a nuestras familias, para servirle mejor a nuestros hijos, para servirle mejor a la comunidad. Porque cuando nosotros mejoramos, las personas que están a nuestro alrededor también mejoran. A inspirarlos a que sean mejor, a inspirarlos a que piensen positivo, a inspirarlos a que estén más saludables. El desarrollo personal es la salida del sistema. Cuando yo me empiezo a cuestionar todo este tipo de cosas y empiezo a estudiar y aprender el desarrollo personal, ahí es donde voy teniendo la capacidad para romper esos malos resultados a los cuales estamos condenados si no tenemos la capacidad de ser conscientes y de poner este desarrollo personal. El desarrollo personal es justamente desarrollar el personaje en el que me quiero convertir, desarrollar y construir esa persona en la que yo me quiero convertir. ¿Cuáles son los resultados que yo quiero tener en mi vida y cuáles son las características que tiene una persona con los resultados que yo estoy buscando en mi vida? Esas son las características que vamos a construir, esas son las características que voy a incorporar en mi vida. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene dinero? ¿Cuáles son las características de una persona servicial, amable y disciplinada? ¿Cuáles son las características de una persona amorosa y saludable? ¿Cuáles son las características de una persona
que tiene la capacidad de inspirar. Y cuando uno puede hacer una lista de esas características, ahí es justamente donde nos vamos a mover. Y es cómo hago yo para incorporar esas características en mi vida, cómo las construyo. A través del desarrollo personal. El desarrollo personal es crear el personaje. Con estas dos cosas, primero siendo conscientes de lo que está sucediendo en la sociedad, poder ver, quitarnos las gafas, porque desde que nacimos tenemos unas gafas puestas que no nos dejan ver la vida como es. Y nos pusieron unas gafas, la sociedad, para que veamos el sistema como lo que es, como ese sistema donde no existe nada más y esa es la vida que tenemos que vivir. Pero una vez nos quitamos esas gafas podemos ver y podemos ser conscientes, lo cual nos permite elegir. Y una vez nos las quitamos ya no hay vuelta atrás, ya vimos lo que teníamos que ver y ya tenemos la capacidad de elegir entre continuar con el sistema o empezar a construir desde el desarrollo personal. Y el segundo, obviamente, es esa invitación a empezar a conocernos a nosotros mismos y empezar a crear y a desarrollar ese personaje que nos va a llevar a tener los resultados que estamos buscando.